Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast llamado Mi libro favorito. En esta ocasión vamos a explorar e indagar respecto a una obra que es muy misteriosa, turbia y también vigente, que es El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En esta ocasión nos está acompañando Juana Paza, Kimberly Canto y Yanela Fuño, y quien les habla, Cristina Luna. En esta ocasión vamos a explorar la complejidad del ser humano y el debate ético entre el bien y el mal, ya que eso es lo que la obra nos refleja. Además de ello, también nos cuestionamos si alguna vez sentimos o percibimos que coexisten en nosotros mismos dos versiones distintas. ¿Alguna vez se han cuestionado eso? Uno que mostramos de repente lo que es correcto, mientras que a la otra parte lo escondemos o lo reprimimos. Una parte que lo mostramos con mucha seguridad, mientras que la otra parte lo necesitamos esconderlo, porque no es algo bueno para la sociedad. Todo ese debate nos refleja esta historia, esta obra. Y hay una frase que puedo recalcar del autor, que es Robert Louis Stevenson, que dice que el ser humano no es solo una persona, sino dos. Esta gran complejidad del ser humano vamos a explorarlo mucho más adelante en este podcast. Pero por ello, para poder entender a profundidad esta obra y poder analizarla, debemos saber quién es el autor, un poco más de su historia. Por ello, mi compañero va a poder indagar respecto a ello. Robert nació en Edimburgo, Escocia, en 1850, en una familia cristiana. Él, cuando era niño, él padecía de enfermedades respiratorias y esto no le permitía jugar con los niños de su edad en todos los lugares donde él creció. Esto lo tenía como que en cama y él al estar en cama le daba muchas ideas, mientras todas las horas que pasaba en cama le daba ideas de pensar, reflexionar acerca de por qué él estaba enfermo y no los demás niños. Esto le ayudó a imaginarse mundos, cosas, y a leer libros y a interesarse sobre el tema de la enfermedad, de estar sano y de estar enfermo. A medida que él va creciendo, su padre quiere que él estudie o que sea ingeniero, que estudie para ingeniero. Pero él rechaza, es decir, que no le interesa el ser ingeniero. Luego prueba con estudiar Derecho y también se retira. Y esto le ha causado en su vida un montón de conflictos familiares, ya que él era alguien libre porque él lo que pensaba, lo que él creía, él lo hacía sin consultar a los familiares, es decir, que su familia y él se llevaban mal porque simplemente no hacían lo que ellos querían. Durante sus viajes a Estados Unidos, por el Pacífico, por Europa, él entabló una relación con una mujer norteamericana, Fanny, y con él en todos sus viajes él lo que busca es el estar saludable, el estar sano, pero sin embargo también es para despejar su mente y sus preocupaciones. Esto le ayuda a reflexionar bastante en sus viajes. De hecho, inclusive, para que se inspire en esta obra, es un claro ejemplo de que él siempre vive al límite con su salud respiratoria. Y a la vez, al conocer a esta mujer, él reflexiona aún más todavía sobre su vida interna. Entonces, considerado todo lo que has dicho, ¿tú crees que puede influir la enfermedad del autor como es Robert Stevenson en su creación de esta obra tan popular y un poco misteriosa? Yo creo que sí, porque él al ser una persona que sufre de problemas respiratorios, normalmente él cree muy dentro de él que siempre vive al límite y que siempre debe de aprovechar. Muchas veces incluso estas imaginaciones que él tenía, lo que se imaginaba estas historias, era para escapar de su realidad, porque él al estar mal, al estar enfermo, él simplemente quería un mundo donde él no estuviera enfermo o decaído en cama y que esto le perjudique en su vida diaria, lo cual esto le hace reflexionar mucho a él en esos viajes que él normalmente suele pensar. Entiendo, es como una manera de poder escapar de su triste realidad, por así decirlo.
exacto, es una manera de que él pueda ser libre en pensamiento y alma. Entiendo. Ya. Siguiendo con el relato de que es mencionado el autor, también creo que es relevante poder hablar un poco acerca de la obra como tal, para poder así entender la profundidad y analizarla. Pensando ya después de conocer un poco e indagar sobre el autor, ya podemos hablar sobre el resumen, una parte fundamental para poder entender a profundidad respecto a esta obra tan misteriosa. Bueno, esta obra primero que todo comienza durante una noche en Londres, exactamente a las 3 de la mañana. La historia relata que dos personas, una que era el amigo del abogado y uno que es el abogado, van deambulando, o sea, van pasando por las calles de esa ciudad, y en eso el que se llama Richard le cuenta al abogado sobre un hecho que ocurrió hace poco, durante la noche. Pues resulta que un ser misterioso pasaba por ahí. Un ser misterioso pasaba por ahí y se desconoce quién era. Pues más tarde se descubrió que una niña había sido asesinada por ese mismo ser. Pero todo eso consiguió. Ultrason y su amigo estaba ahí en la calle de Londres. Cuando vieron todo eso, Hal se fue de ahí. Se fue a donde entró la puerta del laboratorio. A todo eso entró, sacó un cheque. Sus padres corrieron y vino la policía. Asustado, la niña tirada. Cuando llegó el doctor, pasó, fijó que la niña nada más estaba desmayada, pero está bien todo eso, pero nada más estaba golpeada. A todo eso, Hal apareció y mostró a sus padres un cheque para que no diga nada, para que se quede callado y que no pase nada. Ultrason se quedó mirando y sorprendido, como, ¿quién es esta persona y dónde apareció? Hal se fue de ahí, se fue atrás, entró a la casa, todo eso una noche. Eso se transformó y entró el doctor Jekyll. Todo eso, Jekyll no quería que nadie me entre, que ni la visite. Cerraba su casa para que no entre. Todo eso para que piense que estoy enfermo. A todos esos días que comenzó, Ultrason comenzó a sospechar lo que había pasado. No sabía qué hacer. Entonces comenzó a investigar. Persona por persona, qué ha pasado y qué ha sucedido, estando y no sabía cómo reaccionar, si esa era la misma persona o eran diferentes. A todo eso el doctor Jekyll comenzó a dar su testamento y sus documentos, su paga a Hal. A todo eso porque no había sospechas, pero Ultrason sospechaba por qué era una persona a Hal todo eso. A todo eso sucedió lo que ha pasado. Entonces Ultrason de todo eso, el doctor Jekyll hace una fiesta para no haya sospechas. El abogado va y se acerca a Jekyll y le pregunta si usted convive con Hal. Entonces él la rechaza y dice que no. Si ya le olvida del tema, entonces él se va. Todo eso, Ultrason se va a investigar dentro de la casa, le pregunta a cada uno de los sirvientes. Y le dice que Hal ha entrado aquí y vive. A veces llega las noches o las madrugadas. Pero él se queda sorprendido como con dos personas para vivir juntos. Pero más sospechas todo eso. Hal va una noche y mata a un policía. Se llama Dermot. Un policía que estaba investigando el asesinato de la niña también. Pero todo eso Hal lo mata para no haya sospechas. Entonces Hal va a la casa y se oculta. Entonces el doctor desesperado no sabía cómo deshacer a Hal. Todo eso está destrozado y no sabía cómo controlarlo porque Hal ya lo dio controlar. A todo sucedido se va al laboratorio a experimentar hacer todos esos experimentos para destruir a Hal. A todo y no pudo. Entonces Hal se va otra vez una noche a averiguar por ahí y destruir todo lo que sea, lo que se encuentre en sus pasos. Con todo eso, Ultrason va a otra vuelta a la casa del doctor para ver investigar otra vez, pero escucha con un grito abajo donde se oculta el laboratorio. Se encuentra el doctor Rachel. En todo eso le encuentra tirado y en la mesa encuentra una carta, un sobre que hay
3 hojas de cómo creó a Hal y fue como creado sus experimentos. Ahí otra vez se da cuenta que fue la misma persona y el doctor no podía ni aguantar y ese sufrimiento y ese dolor, porque la culpa de Hal, todo eso fue su culpa. A todo eso se desgarró su vida. Esa discordante naturaleza humana, saber el bien y el mal, habilitación de cada persona. Entiendo. En base a este resumen podemos ya tener un punto más claro respecto a esta obra y la complejidad de esta. Debemos tener en cuenta que un punto clave es de repente las cartas que revelaron en sí el gran secreto de esta obra, la cual nos revela que Jekyll y Mr. Hyde, con personas muy distintas, en realidad son la misma persona. Entonces ahí entra en tallar un punto clave, que son los temas relevantes. Por ejemplo, considero que un tema relevante que cada rato se repite en la historia de Mr. Hyde es la dualidad entre bien y el mal, entre los protagonistas. Por ejemplo, como mismo he dicho mis compañeros, en la obra el autor Robert Stevenson nos recalca sobre 2 protagonistas, tanto Mr. Hyde como Dr. Jekyll. Dr. Jekyll se le presenta como un protagonista respetable, ético, razonable, perfecto en pocas palabras, ya que como es un profesional es muy buen visto tener esa profesión. Además, la otra cara de la moneda ya sería Mr. Hyde, que se le considera una persona desestable, con una apariencia mala, una persona como que horrenda en pocas palabras, una persona con aspectos muy fatálicos, como puede ser como hacer actos crueles. Entonces tú vas a recalcar estas 2 personalidades como que pueden parecer a simple vista 2 personas realmente muy distintas, pero este mensaje nos deja claro de cómo el ser humano puede consistir 2 personalidades en una sola, tanto el bien como el mal pueden decir, pero ojo, hay que recalcar que en sí no existe una parte mala como tal, sino la parte que nosotros podemos reprimir o ocultar, es una parte que nosotros queremos esconder, ya sea por temor a lo que dirán y todo eso. Por ello considero que la dualidad entre bien y el mal en sí es saber gestionar nuestra parte que necesitamos esconder, porque en sí la obra no nos relata que debemos erradicar por completo esa personalidad mala, entre comillas, ya que el autor, el protagonista, el Dr. Jekyll, quería sacar esa personalidad para que viva de forma independiente. Si no, lo que hay que saber es que debemos comprender esta parte, porque al fin y al cabo vivimos con eso. Entonces hay que poder gestionar esa parte y no hay que reprimirlo, en pocas palabras. Bueno, también tenemos que mencionar que el doctor Jekyll vivía en la época victoriana. Normalmente en esta época se tiene en cuenta de que una persona de la alta sociedad tenga que siempre o tenga que verse frente a los demás de la sociedad perfecto, alguien intachable. También sabemos que Jekyll, al ser un doctor, él tenía que mostrar una gran imagen, ya que él era un profesional. Y como él como los demás lo veían a él, influía bastante en cómo él se sentía. La historia ocurre en el siglo XIX, en una sociedad, ¿no? ¿Cuál? Ahora bien, la doble moral que yo en lo personal creo que lo que él quería era como un grito, un desahogo del autor de Steven, por el desahogo de liberarse, porque él, al padecer de una enfermedad, lo que él quería era expresar cómo se sentía. En la obra nos muestra a 2 personajes que en sí su vida influye a crear esta imaginación, ya que él, al sentirse mal, es una manera de desahogarse en la obra. Ya. Entonces, en esta obra moral, él normalmente nos enseña que el ser humano tiene un lado oscuro, un lado malo, un lado donde todos ocultamos algo por dentro y no lo decimos por el miedo a ser tachados, ya que él, al ser un médico, no podía ser tachado de una manera, y él busca la manera de que sus bajos instintos sean liberados, que se desahogue de alguna manera, y este sería su alter ego, Mr. Hyde.
Bueno, agregando un poco más los temas centrales que aborda esta obra, también me gustaría un poco hablar sobre lo que viene a ser la represión moral y emocional. Pues como mencionó también mi compañera, la represión moral dentro de nosotros no es buena, ya que nosotros tenemos emociones las cuales no debemos de ocultarlas. Porque si nosotros las seguimos ocultando, puede llegar a afectarnos a largo plazo. Eso se refleja mucho en el personaje y también está en relación con lo que viene a ser la responsabilidad a la toma de decisiones, ya que en este personaje, en la desesperación al no poder quitar a ese ser maligno que estaba dentro de él, decidió combinar varias pociones y llegó a la locura de consumirlas, llegando a su muerte. Entonces, respecto a lo que has dicho, ¿tú crees que el protagonista en sí tiene como una represión emocional en sí mismo? Pues sí, debido a que todo el tiempo vivía atormentado y por la misma razón de que quería separar el bien y el mal de él, encontró de cierta manera trató de buscar una solución en las pociones y pues como resultado dio esto. Entiendo. Me quiero dar una cosa aquí. El resultado de reprimir los sentimientos del ser humano, yo creo que esto no debería de haber sido de esa manera, debido a que lo que hace Jekyll es separar su lado, o sea, el lado bueno y el lado malo. Creo que el de reprimir no es el camino correcto, sino que él tuvo que haberse aceptado, que él por dentro también tiene esos instintos de querer hacer lo malo. Es decir, Jekyll, el doctor, separa estas dos cosas, el bien y el mal. Él no acepta su lado malo. Jekyll nunca acepta su lado malo. Pero sin embargo, Mr. Hyde sí. Pero esto le sale mal a él. ¿Por qué? Porque él, al separar el lado bueno y el lado malo, cuando es el lado malo, muchas veces tendemos a irnos por este camino debido a que no aceptamos lo malo. Entonces, al no aceptar lo malo, él al final no quiere volver a ser el doctor Jekyll. ¿Por qué? Porque como Mr. Hyde, él sabe que puede liberar ese silencio, lo que guarda por dentro. Entonces, Sus deseos oscuros. Sus deseos más oscuros que él no puede hacer con el lado bueno. Y esto nos hace recapacitar de que las personas tenemos que conocernos a nosotros mismos, tanto el bien y el mal. Tenemos que tener en cuenta que nosotros somos esa misma persona, cosa que el Dr. Jekyll no lo hizo, sino huyó de eso, haciendo un alter ego Mr. Hyde para así darle rienda suelta a sus deseos más oscuros. Exacto, no es una buena gestión de sí mismo. Bueno, como dijo mi compañero y compañera, esta historia muestra el bueno y el malo, que tenemos que ver nuestros errores, lo que hicimos, y también saber lo que estamos haciendo. También tenemos responsabilidades de reconocer nuestras malas cosas y nuestras buenas cosas. También saber lo que estamos haciendo y también los problemas que hicimos. Claro, en sí es como aceptar nuestros defectos que tenemos. Claro que en la obra se demuestra de una forma más, por así decirlo, más extravagante, más como ciencia ficción, como se le dice. Pero también considero que esta obra no es tan alejada a nosotros. O sea, es algo que nos puede dejar una gran enseñanza, ya que considero que al leer toda esta historia y poder analizarla, ayuda a poder entender un poco más la complejidad del ser humano, ya que, por así decirlo, no por el hecho de tener una parte mala, como se dice, como una parte Jekyll no, una parte de Mr. Hyde, piense que somos malas personas, cuando no es así. El ser humano somos unas personas complejas, que tenemos muchas emociones que de repente hay veces que nosotros explotamos, ya que hay que reconocer que somos enojos, somos tristeza, tenemos ganas de gritar, a veces tenemos ganas de llorar, y no por eso nos considera personas imperfectas, sino al contrario, somos personas humanas.
Entonces todo eso nos ayuda a poder reflexionar sobre ello. Porque a veces, no sé si les pasa a ustedes, que hay momentos en la vida que cuando pasan por la calle sonríen, fingen que están bien cuando en verdad están muy estresados, de repente del día a día, cuando están todo cargante debido a lo que es nuestra vida en sí, pero necesitamos fingir que estamos bien. Pero no por eso somos malas personas, no por eso estamos fingiendo ser algo que no somos, sino estamos enfrentando a la sociedad que estamos teniendo en la actualidad, tener cara para la sociedad. Entonces, respecto a eso, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, hay que poder gestionar ambas partes. Ni una parte en sí es buena o mala, ni una parte es como que la correcta o la sombra, sino hay que aprender a vivir con ello, aprender a poder gestionar ambas partes para poder vivir en equilibrio y poder así salir a la calle y normal. Bueno, hablando acerca de la moral, sobre el bien y el mal, y esto me recuerda a una parte de la Biblia donde pues Jesús le pregunta a las personas de ahí, donde él dice a aquel que es bueno o a aquel que nunca ha hecho nada malo, que tire la primera piedra, lo cual eso no sucedió debido a que todas las personas, incluso los creyentes, pues habían cometido errores. Nosotros tenemos nuestro lado bueno y también tenemos nuestro lado malo. Y el primer paso para ser libres es reconocer que nosotros también podemos hacer tanto el bien y el mal. ¿Y cómo gestionamos esto frente a la sociedad? La vida que él vivió le llevó a tener una gran imaginación, porque una persona que vive con una enfermedad se cuestiona mucho acerca de qué hubiera sido su vida si no padecería de esta enfermedad, lo cual esto le ayuda a él a imaginar un mundo donde pueden hacer las cosas de otra manera. Entonces, y él desde muy pequeño hasta fallece, porque él falleció a los 44 años de problemas respiratorios, entre otras cosas más. Durante toda la vida que vivió siempre se planteó acerca de qué hubiera sido la vida si hubiera vivido de otra manera o más sana. Stevenson a lo largo de su vida tuvo muchos conflictos y que esto a la vez le ayudó bastante a reflexionar junto a sus viajes. El ser humano, al ser un ser muy complejo, tenemos muchas caras frente a la sociedad, pero sin embargo siempre queremos mostrar el lado bueno, el lado perfecto, el lado amable, se podría decir, y todo lo que pensamos como que guardarlos por dentro y nunca mencionarlos. Esto termina muy mal debido a que al no conocernos a nosotros mismos, que tenemos el lado bueno, el lado malo, y cómo gestionar esto, puede desenfocar en lo que ocurrió con Mr. Hyde, que no terminó muy bien la historia, se podría decir, debido a que él al final cometió errores que le costaron, incluso que acabaron con él. Como conclusión, hay que recalcar la complejidad del ser humano, de entre el bien y el mal, y todo el dilema ético que hay. Entonces, gracias a todo este análisis podemos ya esclarecer bastantes puntos y espero que también les hayan quedado claras algunas cosas y más que todo también conocer esta gran obra tan misteriosa y también turbia, por así decirlo, y es el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Gracias por poder vernos o escucharnos. En esta ocasión ya comentamos sobre esta obra. De repente en una próxima ocasión vamos a hablar de diferentes obras, pero con nosotros ya será hasta una próxima. Esperamos que sea de gran ayuda. Bueno, con una frase de que, nos despedimos con una frase que dice que no hay una sombra si no hay una luz. Muchas gracias.